Quería, ya lo sé. Estamos abriendo su columna Lupa Económica a cargo de Horacio Rebelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, profesor además en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Bueno, el tema de hoy, y ya lo saludo, presupuesto 2026. Fíjense, redujeron partidas, dice Horacio, que condenan a jubilados a la pobreza extrema, recortaron subsidios en luz y gas, que lo hemos estado comentando recién, en educación, en salud, y sigue la lista. El gobierno, dice Horacio, está financieramente quebrado. Horacito, ¿cómo te va? Ricardo Cohen y yo te saludamos. Hola Horacio, ¿qué tal? Querida Clara, querido Ricardo, muchas gracias por la comunicación. Sí, es como decís, el gobierno está quebrado financieramente y depende del capital internacional, depende de JP Morgan, de BlackRock, depende de ellos. Es así que depende, que si pagara, fíjate que la licitación que se hizo el miércoles pasado, ya con este nuevo secretario, que también viene de JP Morgan, se llama Alejandro Leu. Este Alejandro Leu hace una licitación por 14 billones de pesos, billones con B larga, 14 billones de pesos, unos 10.000 millones de dólares, poco menos de 10.000 millones de dólares, 14 billones de pesos, bueno, más de 8, o sea, el 62% fueron títulos colocados BONCAP, bonos de capitalización, colocándolo con capitalización de intereses, porque si pagaron los intereses no podían pagar las jubilaciones, no podían pagar las Fuerzas Armadas. El gasto mensual de la Administración Nacional son 10,8 billones de pesos. El gasto mensual, donde paga salud, educación, jubilaciones, todo lo que hace el Estado por mes promedio son 10,8 billones de pesos. Si pagaran los intereses, ahí los intereses llevarían un tercio del presupuesto. Un tercio y lo pagaran. Por eso la deuda se agranda permanentemente. Las BONCAP, en el último dato publicado en el presupuesto, en el resultado fiscal de octubre, sumaban 41.757 millones de dólares. Es en pesos, pero la Secretaría de Finanzas, que es la que suministra el dato, convierte todo en dólares al tipo de cambio oficial. A eso sumarle los 8 billones de pesos, más o menos unos 5.500 millones de dólares más ahora. O sea que la deuda se hace permanente porque no puedes pagar intereses, como si vos tuvieras que pagar la tarjeta de crédito y pagás el mínimo y se te va acumulando al capital el saldo que no puedes pagar. Esta es la situación actual de este gobierno. ¿Por qué no salta esto a la palestra? Bueno, hay complicidades varias. La principal complicidad es de los legisladores nacionales. Los legisladores nacionales, incumpliendo el artículo 29 de la Constitución Nacional, le están facultando permanentemente al Poder Ejecutivo de lo que le corresponde al Congreso. Está facultando capacidad de legislar. Y el presupuesto 2026 hace lo mismo. El presupuesto 2026, recordemos que este gobierno está administrando con el presupuesto de la ley 27701, que es la norma de presupuesto, la ley de presupuesto de Alberto Fernández. Bueno, sin embargo, la adaptaron por decretos, nadie verifica esos decretos, incumple con el plan trienal que había puesto, el plan de obra pública que había puesto Alberto Fernández, incumple con todo, nadie le dice nada. Pero ahora es peor, envían el presupuesto, y por eso que se está discutiendo, porque acá tienen que meterlo, tanto los que se van como los que vienen, tienen que meter el gancho, y acá, en el artículo primero del presupuesto, se delega la facultad al Poder Ejecutivo para que supedite todo el presupuesto al pago de los servicios de la deuda. Se está subordinando todos los gastos del Estado, el gasto en jubilación, puede suspender cualquier, porque el artículo primero dice claramente que al cierre del ejercicio fiscal deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública. Leo textual el artículo primero del mensaje 104/25, que es el presupuesto 2026. O sea, es que hay una realidad, por eso que el Congreso preferiría que Milei siga. El que le impone a Milei que tiene que tener un Congreso, que tiene que tener un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, es el Fondo Monetario Internacional. Porque si no, Milei seguiría muy suelto de cuerpo con decretos como se ha manejado hasta ahora. ¿Lo puede hacer? No. ¿Por qué lo hace? Porque los legisladores no le dicen nada. Y cobardemente, acá, si aprueban este presupuesto, le van a dar las facultades igual, porque le ponen todo supeditado a lo que ya ha dicho Milei
en el 2024 y en el 2025. Eso significa Sí. entonces que preferiría que no haya presupuesto, porque va a convalidar, el presupuesto va a convalidar por ley, algo, ya la ley es mucho más estable y más profunda que un DNU. Entonces, pensando prácticamente, digamos, bueno, que siga con los DNU de alguna manera. Ahora, mi pregunta es ¿cuándo? Porque la economía es finita, o sea, yo no creo que la economía sea infinita. O sea, no es un proceso que puede durar, digamos, por século seculorum toda la vida. Yo creo que esto tiene un fin en algún momento. Esa es mi pregunta, porque estamos siempre al borde del final, al borde de caer, al borde del desastre. Ahora, ese momento no llega. Lo estiran, lo estiran, lo estiran, lo estiran, y los mecanismos cada vez están más, no sé si burdos o no sé qué, con complicidades múltiples, y estamos llegando a situaciones en donde, como vos decís, se van a dejar, es posible que se deje de pagar, qué sé yo, la educación, la salud o la jubilación. Entonces, seguiremos esperando esa situación, y como lo veo yo, esta situación se puede dar con una ley formal aprobada por el Congreso. Eso es mucho más preocupante que los DNU mismos. Totalmente de acuerdo. Ahora tiene una cosa, el que le impone es el Fondo Monetario Internacional. Los legisladores no quisieran poner la guampa ahí, ninguno quiere poner la firma ahí, porque saben, no son tan torpes o deben tener asesores que dicen, está violando el artículo 29 de la Constitución Nacional, delegando facultades que son propias, le está delegando facultades a ellos, le da a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Ninguno quiere firmar ese primer artículo. Este es el trasfondo de la discusión. Sí, yo, disculpa, Horacito, pero vos sabés que tengo mis dudas. Fíjate los movimientos de tablero, los movimientos de ajedrez que se están llevando a cabo por estos días, por estas horas, te diría. Ayer, por ejemplo, esto además le cuento a la audiencia, porque por supuesto seguramente tanto vos como Ricardo lo saben, ayer en la Casa de Salta, en Buenos Aires, se reunieron el gobernador de Salta, Sáenz, Gustavo Sáenz, Jaldo, se reunieron allí Jalil, ¿no es cierto?, el gobernador de Catamarca, fue la vice de Neuquén, de apellido Figueroa, no lo tengo el nombre por acá, y bueno, todo apunta a que constituirían, ¿no es cierto?, una suerte de interbloque, ¿no? Evidentemente para negociar, ¿no es cierto?, desde otro lugar, desde otra posición con el gobierno nacional. Pero todos los trascendidos hasta ahora es que aprobarían el presupuesto 2026 a cambio de que el gobierno nacional les restituya fondos de coparticipación, fondos para obras públicas, etcétera. No sé qué sabes vos. No, yo estoy de acuerdo. Aparte, la semana pasada, el gobernador de Santiago del Estero, Zamora, dijo muy suelto de cuerpo que iba a apoyar al presupuesto. Sí, yo también estoy convencido que los gobernadores de afuera están propiciándolo. Ahora hay que ver si los legisladores lo firman. Yo creo que los legisladores van a tratar de morigerar. Ese artículo primero es claramente inconstitucional. Cualquier estudiante de Derecho sabe que es manifiestamente inconstitucional. Por supuesto, Milei ni se entera de esto. Ahora, ¿a quiénes lo propician? Los siete principales funcionarios que son nombrados por el JP Morgan. El ministro de Economía Caputo, el presidente del Banco Central Bauxili, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werni, el viceministro de Economía José Luis Daza, el actual canciller y ex secretario de Finanzas Pablo Quirno, el actual secretario de Finanzas Alejandro Leu, el titular de Nucleoeléctrica Argentina, hoy has hablado de ese tema, sí. Con Nico, que es un especialista en tema y trabaja en Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reire, todos ellos son. Entonces acá es como juega el gato Maura con el Michel Ratón, diría el tango de Esteban Flores. ¿Por qué? Porque ellos son los que siempre están por acá. Claro, ellos son los que nos llevan a esta. ¿Cómo puede ser un país que tiene alimento, que tiene energía, que tiene minerales que son
reconocidos estratégicamente en la actualidad, como es el uranio y las tierras raras, y tengamos los niveles de exclusión social, de pobreza y de permanencia, lo que decía Ricardo recién, que esto en cualquier momento se termina. Nosotros tenemos que estar creciendo. No, el INDEC tiene que dibujar números para demostrar que no estamos en recesión económica. Dibujar, pero escandalosamente, haciendo crecer al tercer trimestre, imposible. Se cayó todo, cerrado industria, y sin embargo, para el mentiroso de Marco Lavagna, crecimos 0,5%. Con todas estas ridiculeces que hacen, pero nadie, ¿por qué? Porque no hay nadie que le diga, esto es una burla, no hay una sola voz reconocida con autoridad moral. Es cierto que ya es difícil encontrar gente con autoridad moral en nuestro país, después de todo esto, y después de este gobierno, y después del gobierno de Alberto Fernández. Todo esto es cierto, pero no hay una sola voz que le diga, esto es inconstitucional, esto va en contra de los derechos del pueblo, esto va en contra del patrimonio, del rico patrimonio que nos dio la naturaleza. Nadie dice nada. Por eso yo creo que van a tratar de modificar esto, y que sí, que van a aprobar. No dije que no lo van a aprobar, lo van a aprobar, pero el escollo insalvable para ellos es esa delegación de facultades, que lo escribió no le importa. Y acordate que lo que le escriben a ellos son los grandes estudios jurídicos de este país. No es que le escribe cualquiera. Los grandes plumas de jurídica de este país que han aprobado cualquier aberración, pero son los que le escribieron este proyecto de ley. Ahora, en este proyecto de ley, supeditando todo al pago de la deuda, cuando vos tenés vencimientos este año 2026, vencen 19.200 millones de dólares, y el gobierno tiene, lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo tengo los números y me da un poco más, pero el Fondo Monetario Internacional reconoce que las reservas internacionales del Banco Central son negativas en 16.000 millones de dólares, y vos tenés que pagarle. Hay un banco que es el que, en Nueva York, que es el que aglutina los títulos que vencen. Tenés que pagar títulos que vencen en enero, el 31 de enero, en un mes y día, bueno, 2 meses, porque es a fin de enero, a 2 meses de vista, tenés que pagar 4.500 millones de dólares, y el Banco Central tiene reservas negativas. Entonces vos tenés un gobierno desesperado por la duda, porque nos llevan ellos. ¿Quién nos llevan? Caputo nos lleva. Luis Caputo, que es un empleado de JP Morgan. ¿Quién son los acreedores? El principal acreedor de JP Morgan. Horacio, te pregunto, ya que lo mencionás ahí a JP Morgan, te pregunto, ¿cuál es la causa de fondo, digamos, por la cual se echaron atrás los 3-4 bancos, grandes bancos, ¿no es cierto?, estadounidenses, en el tan anunciado respaldo de 20.000 millones de dólares? Sí. ¿Qué pasó? Y ellos pensaban esa jugada si perdía Milei. Ellos tienen títulos en pesos. De la deuda externa que tenemos nosotros, de la brutal deuda externa que tiene la República Argentina, y la acrecentó mucho más Milei, vos tenés títulos de deuda en pesos que aparecen contabilizados en dólar, como dije recién por la secretaria. Tenés títulos en pesos de los 442.000 millones de dólares de deuda, tenés 148.000 millones de dólares en pesos. Bueno, se calcula que no menos de 35.000 millones de dólares, de 35 a 40.000 millones de dólares tienen JP Morgan, BlackRock, los grandes fondos de inversión de Manhattan tienen títulos que ganan plata con esto, con el carry trade, tienen títulos entre 35.000 a 40.000 millones de dólares. Por eso necesitaban estos 20.000 millones de dólares para hacer el primer canje. Claro, estos títulos en pesos tienen legislación argentina, es en pesos y tienen legislación argentina. Ellos dicen, si vuela todo por aire, perdía mi ley, devaluaban 100%, yo perdí la mitad. Por eso, y lo hablamos contigo, por eso festejaron, cuando vieron que la población, porque ellos tienen sondeos, se veían que la población no iba a votar, o iba a votarlo a Milei, como pasó en casi todo el país, 9.340.000 personas, festejaron en el Colón, en el Teatro Colón, que yo nunca fui al Teatro Colón porque no me interesa la música clásica, pero es la cuna de la cultura nuestra. Bueno, sin embargo, festejaron el Colón como si fuera un buffet, por supuesto con los mejores vinos argentinos, festejaron porque no perdieron plata. Horacio, iban a hacer el canje y no lo hicieron, no tienen necesidad, y nos van a dar en cuentagota. Caputo y Bauchili y Bernie manejan el Banco Central. Lo único que sirve el Banco Central es para garantizar el carry trade a ellos, la renta financiera a ellos. Ven un préstamo en el Banco Central, en un banco, no te lo dan, no tienen préstamo, no tienen nada. Y todo el mundo los bancos colocan títulos públicos. O sea, están en un circuito en el cual ellos administran la caja, porque administran el Banco Central, administran el Ministerio de Economía,
y vos estás dependiendo de ellos para poder llegar a fin de mes. Esta es la triste situación en que nos encontramos. Horacio, y ya encaminándonos un poco al final, por supuesto, ya vamos a darle la palabra a Ricardo, pero otra pregunta te hago. Y disculpen el término que voy a usar, este toqueteo que hizo Marco Labaña del estimador mensual de actividad económica para disfrazar, ¿no es cierto?, que la economía no había caído en recesión técnica, ¿a qué se debe? A que ellos necesitan mostrar ante los organismos internacionales que Argentina, porque ¿cuál es la crítica de afuera? Mirá, ¿cómo van a pagar? Si están cayendo, un país que cae su Producto Bruto, que deja de producir, que produce menos bienes y servicios, ¿dónde lo saca la plata para pagar? Dibujan hasta el comercio exterior, eso no lo tengo muy claro, pero tengo indicio de que dibujan hasta las exportaciones, y esconden las importaciones. Este es un gobierno muy mentiroso, y los principales funcionarios son cómplices de toda esta patraña, de este toqueteo que decís vos. Entonces, los organismos de crédito internacional, no el Fondo Monetario Internacional, que depende de Estados Unidos, pero otros organismos internacionales necesitan mostrar en su carpeta que la Argentina no está en recesión económica. Y los bancos que le prestan también necesitan mostrarle que no están prestando a un cliente fallido, que están prestando a un cliente que está vivo y que produce, que exporta, etcétera, etcétera. Todo un dibujo. Un país que se está cayendo a pedazos, como lo estamos viendo los que estamos adentro, y sin embargo ellos dibujan que estamos en el mejor de los mundos. Bueno, y vos, en un trabajo que has escrito, no me voy a explayar sobre eso, señalas muy bien, y esto en relación con la observación que hacía Ricardo hace unos minutos, ¿no? Permitime que voy a leer textual. La política social es regresiva en su conjunto, pero mantiene a los sectores más vulnerables de la sociedad con una red mínima de contención que debe haber, entre comillas, pesado en el momento de decidir el voto, como es el caso de cierta estabilidad de precios a costa de un endeudamiento cada vez mayor, ¿no? Me parece una muy buena síntesis. Bueno, muchas gracias. Lo que estamos contando es, ellos mantuvieron hasta ahora la red social. 4.113.370 niños reciben la asignación universal por hijo, que es de 120.066 pesos por mes. Mantuvieron una red de contención, es verdad, pero ahora, en este presupuesto, para dar la prioridad al pago de la deuda, derogan los artículos primero, tercero y cuarto de la ley 27.160, que es la que crea la asignación universal por hijo, donde dice que te tienen que actualizar todos los meses por el índice de precio al consumidor del INDEC. Ahora lo derogan. Y le dan también la facultad al Poder Ejecutivo que ponga el índice de él o que ajuste según los recursos del Estado. O sea, por eso te digo, el presupuesto es cierto, lo van a aprobar porque los gobernadores presionan. Ahora los senadores y diputados, bueno, firmaron la ley 27.742, que es la ley base, esa entrega de nuestro patrimonio. Lo peor de todo que no tienen escrache social, nadie le dice nada. Van a su provincia o a su pueblo y nadie le dice, no le escupen la cara por ser traidores a la patria, no le escupen la cara. Te encontrás con un pueblo manso, embrutecido, que no toma conciencia, lo que decía Ricardo recién, no toma conciencia de lo que estamos viviendo. Y encima, como decís vos, mienten afuera, la Argentina crece, la Argentina exporta, seguimos teniendo superávit comercial, mienten, y esto se está cayendo a pedazos como lo vivimos todos los que estamos acá adentro. Ricardo. Sí. Mira, bueno, la verdad que tenía una pregunta que la tendría que desarrollar en más tiempo, pero a ver, hagamos un esfuerzo de síntesis. A todo esto se le suma a una noticia que no sé si pasó desapercibida, pero es la crisis, los balances negativos de los bancos. Banco Galicia reporta una pérdida de 88.000 millones, y más aún, todo eso se nota en el consumo, digamos, en las ventajas que daban determinados bancos, sobre todo en los supermercados, en donde cortaron todas las cadenas de promoción. Ahora, los bancos están con pérdidas. Eso es otro problema más. Estaban con pérdida, acordá que ellos subieron fuerte los encajes y subieron fuerte las tasas y por lo tanto se le cayeron mucha gente no pudo pagar la tarjeta. Todo eso pasó entre agosto, septiembre y octubre. Ahora le bajaron los encajes, el Estado los gruesos que colocaron los 14 billones de pesos que renovó el Tesoro son los bancos, y el Estado le garantiza una tasa libre del 2,55% mensual. O sea, la pérdida que tuvieron, en el caso de Galicia se agravó la pérdida porque ellos están comprando el HSBC, ese banco trucho que está caído por
por blanqueo de capital, en realidad, por ocultamiento de fondos, etcétera, etcétera, lo están haciendo desaparecer y se lo están haciendo comprar al Banco Galicia. El Banco Galicia, todos los operativamente perdieron, pero el Banco Galicia perdió esa moralidad que decís vos porque Sí. tuvo que comprar el Banco HSI, pero se recuperan de esto. Los bancos, los 10 grandes bancos tuvieron mal agosto, septiembre y octubre, pero ahora están recuperando y con crece. Vas a ver que termina el año con balance positivo. Bueno. Realmente yo coincido con esta pregunta un poco, claro, debería ser retórica, pero todavía buscamos respuestas, Horacio, la que hacía Ricardo hace un rato. ¿Hasta cuándo da esto? ¿Hasta cuándo? Mientras el pueblo no se crece, hasta siempre. Manejan el carry trade, manejan las finanzas, se cobran las deudas que ellos quieren. Milei es un idiota que hace lo que los funcionarios le dicen. No le consultan a Milei. Está demostrado que Caputo y ellos toman decisiones que, por supuesto, consultan. Cuando estuvieron los 4 días allá, en Estados Unidos, fue toda la plana mayor de JP Morgan, que son funcionarios de acá, fueron a hablar con sus patrones. Milei ni sabía lo que pasaba. Y cuando van a visita por afuera, Milei hace de payaso, de ridículo, de felpudo de Trump hace. Pero los que manejan los acuerdos son ellos. Entonces, mientras vos tengas el huevo de la salpinta adentro, mientras vos tengas al JP Morgan manejando tu propia economía, y van a sacarnos hasta el último peso, la gente va a estar en la calle, vamos a un modelo extractivista sin ningún miramiento, lo hablamos la semana pasada contigo, en el caso de los glaciares, sin ningún tipo de miramiento, bueno, y el pueblo ni se entera, ni se da cuenta, es más, deben creer que no caímos, que no estamos en recesión, como dice Marco Laván. Sí, en el mejor de los casos. Horacio, querido, bueno, vaya, un beso, un abrazo, gracias como siempre. Gracias a ustedes, me siento como si estuviera en mi provincia, que sabes que uno cuando está afuera lo que pasa es cuando estás ahí te acordás hasta de tu madre, pero cuando no estás afuera te das cuenta la ventaja que tenía. Bueno, nos vas a tener que visitar de nuevo, Horacito. Así es. Sí, voy a ir. Bueno. Para fin de año, vamos a ver. Vaya, un abrazo Un abrazo enorme y un beso. Que tengas buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, cerramos así, Ricardo, la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli.